Nadie notó el peligro. Nadie, excepto ella. En una mansión donde el lujo tapaba todas las verdades, un bebé millonario empezó a debilitarse día tras día. Los médicos no encontraban explicación. La familia estaba demasiado ocupada para ver lo obvio, y el personal prefería callar. Pero ella, la limpiadora invisible, la mujer que nadie miraba a los ojos, comenzó a notar algo que heló su sangre. Ese niño no estaba enfermo, estaba siendo envenenado. Lo que nadie imaginaba es que esa mujer, con su delantal desgastado y manos cansadas, sería la única capaz de descubrir la verdad. Una verdad tan oscura, tan cruel, que amenazaría con destruir una de las familias más poderosas del país. Y cuando finalmente entendió quién estaba detrás, su vida, la del bebé y todo lo que ella creía sobre el bien y el mal, cambiaría para siempre. Esta es la historia de una mujer sencilla enfrentando un monstruo escondido detrás del dinero, del poder y del sangue. Antes de comenzar, apoya este canal. Suscríbete. Deja tu me gusta. Comenta, estoy listo para la historia. Tu apoyo permite que sigamos contando relatos profundos como este. Y ahora, respira hondo. Quédate hasta el final, porque lo que ella descubre lo cambiará todo. La mansión de los Arizmendi amanecía siempre igual, silenciosa, brillante, impecable. Cada rincón parecía respirarle en la nuca a cualquiera que se atreviera a caminar por sus pasillos, recordándole que ahí dentro no había espacio para el error, la duda o la fragilidad. Pero esa mañana, algo era distinto, muy distinto. Un aire pesado, casi invisible, parecía recorrer las habitaciones como un susurro hueco, como si las paredes supieran lo que nadie más había querido ver. En la habitación del pequeño heredero, un llanto débil, casi sin fuerza, rompía la perfección del amanecer. El bebé, Tomás Arizmendi, tenía apenas 8 meses. Su piel, antes sonrosada y vibrante, parecía ahora más pálida, más delgada, como si el tiempo le hubiera robado una parte de su luz mientras dormía. Su respiración era entrecortada, suave, casi como la brisa que pasa sin dejar huellas. La nodriza asignada a vigilarlo estaba ausente, como lo había estado demasiadas veces en las últimas semanas. Ningún médico había puesto atención suficiente a aquella fragilidad creciente. Ninguno había considerado lo imposible. Nadie sospechaba que el niño estaba siendo envenenado. Nadie excepto la mujer que limpiaba los pisos donde otros dejaban caer sus mentiras. Nadie excepto la única persona en esa casa que aún recordaba lo que era observar y sentir. Su nombre era Mariana Rojas, 34 años, piel morena, cabello cuidadosamente recogido en un moño apretado y ojos que habían visto más injusticias que amaneceres tranquilos. Ella entraba a las 6 de la mañana, diariamente, sin falta. Nadie la saludaba, nadie la miraba 2 veces. Para la familia era solo la limpiadora. Para el personal era la que no se mete en problemas. Pero para el pequeño Tomás, sin que él lo supiera, estaba a punto de convertirse en la única línea de vida que le quedaba. Esa mañana, Mariana empujó su carrito de limpieza hacia la habitación del bebé. Su paso era silencioso, casi calculado, como si temiera romper algo más que el orden. Cuando abrió la puerta, lo vio. El niño llorando con una voz casi inexistente, su cuerpo débil y tibio, sus manos pequeñas apenas moviéndose. Un estremecimiento subió por los brazos de Mariana. No era la primera vez que lo veía así, pero hoy era peor. Mi amor, susurró en voz baja, acercándose. ¿Qué te están haciendo, chiquito? Lo tomó en brazos mientras su mirada recorría la habitación buscando algo fuera de lugar. En la mesita junto a la cuna había un biberón lleno hasta la mitad. La leche tenía un olor extraño, casi metálico. No era el olor dulce y normal de un alimento infantil. Mariana frunció el ceño. Lo acercó aún más a su nariz. Algo estaba mal, muy mal. El corazón le latía con fuerza inesperada. ¿Quién te dio esto?, preguntó con un hilo de voz como si esperara que el bebé le respondiera. En ese momento, la puerta se abrió abruptamente. Era Sara, la nodriza.
Una mujer joven distraída, siempre con el celular en la mano y una sonrisa tan falsa como las excusas que repetía a diario. «¿Qué haces cargando al niño?», gruñó, entrando a la habitación como si fuera la dueña del aire que se respiraba. «No te toca a ti». Mariana bajó la mirada de inmediato sin soltar al bebé. Estaba llorando muy fuerte. Pensé que quizás tenía frío o... «Tu trabajo es limpiar», interrumpió ella con una risita amarga. «No meterte en lo que no entiendes». Tomó a Tomás con movimientos bruscos. El niño soltó un sollozo ahogado que hizo que a Mariana se le rompiera el alma por dentro. Sara dejó el biberón en la mesa sin cuidado, sin notar el olor extraño. O quizás sí lo notaba, pero no le importaba. «La señora está de mal humor», dijo Sara con un suspiro falsamente agotado. «Así que mejor no hagas ruido. Y por favor, limpia bien ese piso. Ayer dejaste marcas». Mariana no respondió, solo asintió. Pero cuando la nodriza se dio media vuelta para irse con el niño, ella vio algo. Una cosa tan pequeña, pero tan reveladora. Un leve temblor en las manos de Sara. Un temblor que no había visto antes. O tal vez sí, y no le había prestado atención. Un temblor que no era cansancio, sino culpa, o miedo, o... Mariana guardó ese detalle en el rincón más profundo de su memoria, donde guardaba todas las cosas que parecían insignificantes para los ricos, pero que para los pobres eran señales de supervivencia. Cuando quedó sola, se acercó al biberón y lo olió una vez más. Su estómago se revolvió. Era un olor ácido, fuerte, nada normal. Nunca lo había sentido en los otros biberones anteriores. Con manos firmes pese al temblor interno, limpió lo que debía limpiar, pero su mente estaba lejos. Tomás estaba empeorando cada día, y ese biberón tenía algo que nadie más notaba, o que nadie quería notar. Caminó hacia la cocina con el biberón en la mano, intentando no llamar la atención. Allí, doña Carmina, la cocinera, estaba cortando vegetales mientras renegaba del precio de la carne. «Buenos días, Mari», dijo sin mirarla. «Deja tus cosas ahí en la barra». Mariana dejó el biberón junto a los demás utensilios, pero no se movió. Su mirada seguía clavada en ese recipiente como si fuera una evidencia criminal. Carmina levantó la vista y frunció el ceño. «¿Qué traes? Estás pálida». Mariana tragó saliva. «¿Usted ha olido la leche del niño últimamente?» La cocinera torció la boca con frialdad. «No me corresponde. Yo solo preparo lo que ordenan. Lo del bebé lo maneja la nodriza y la señora». «Pues...» Mariana vaciló, intentando escoger las palabras sin sonar loca. «Creo que... algo no está bien». Carmina la miró con una ceja levantada. «¿Quieres conservar tu trabajo?» Mariana bajó la mirada. Ese era el recordatorio constante. El trabajo era su única seguridad, su único ingreso, la única razón por la que podía pagarle los medicamentos a su mamá, el único motivo por el que soportaba los desprecios silenciosos de esa casa, y ahora ese mismo trabajo le exigía callar. «Sí, lo quiero», susurró. «Entonces limpia y calla», respondió Carmina sin dureza, pero con crudeza. «No te metas en problemas que no son tuyos». Esa frase le cayó encima como un balde de agua fría. Pero había algo que Carmina no sabía. Tomás, ese bebé débil, silencioso, indefenso, le recordaba demasiado a su propio hijo. A ese hijo que Mariana había perdido hacía 5 años, a ese hijo que jamás pudo salvar. El dolor le atravesó el pecho como un rayo. No podía volver a fallar. No otra vez. No de nuevo. No cuando una vida tan frágil estaba gritando por ayuda. Tomó el biberón, lo limpió por fuera y lo guardó dentro de su saco, oculta entre sus herramientas. No sabía qué haría con él, pero sabía que tenía que hacer algo. No podía permitir que Tomás se siguiera debilitando sin que nadie hiciera preguntas. No mientras ella pudiera ver lo que otros ignoraban. Mientras terminaba la limpieza del pasillo principal, escuchó voces fuertes cerca del comedor. Era la señora Arizmendi, madre del niño, una mujer elegante, fría como una estatua de mármol. Y junto a ella, el señor Arizmendi, un hombre robusto,
acostumbrado a que su palabra fuera ley. Los médicos dicen que es anemia, decía la señora, que necesita suplementos, nada más. Pues entonces que le den lo que necesite, respondió él. No tenemos tiempo para estar lidiando con tonterías. Hoy tengo una reunión con el ministro y no quiero distracciones. Tonterías, distracciones. Ese era el valor que le daban a la vida del niño. Mariana apretó los dientes. La señora agregó: la nodriza pidió el día libre mañana. Está muy cansada. Dice que el niño no la deja dormir. ¿Te imaginas? ¡Qué incompetencia! El señor rió. Un hombre que ríe cuando su hijo está enfermo. Mariana se sintió mareada. Había algo oscuro aquí, algo profundo, algo que no encajaba. Regresó a la habitación para limpiar el piso. No había nadie. La cuna estaba vacía. Seguramente el niño estaba en brazos de la señora. Entonces Mariana se acercó al armario donde se guardaban los biberones limpios. Abrió lentamente. Allí vio varios recipientes alineados de forma perfecta, todos limpios, todos iguales, pero había uno que tenía una mancha diminuta en la tapa, una mancha difícil de ver, como si alguien hubiera intentado limpiarlo sin éxito. Lo tomó, lo acercó a su nariz. Era casi imperceptible, pero ahí estaba otra vez, ese olor leve, ácido, metálico. Su piel se erizó. ¿Estaban todos contaminados? ¿O solo algunos? Una idea aterradora cruzó su mente. ¿Qué tal si alguien estaba seleccionando qué biberones contaminar? ¿Y qué tal si no era un accidente, sino un plan? En ese momento, escuchó pasos acercándose. Cerró el armario de golpe, guardó el biberón en su delantal, fingió estar limpiando el marco de la ventana. ¿Qué haces aquí todavía?, preguntó una voz detrás de ella. Era el mayordomo, un hombre alto y de rostro severo, siempre observando, siempre juzgando. Solo termino el polvo, respondió Mariana sin mirarlo. Fíjate bien, dijo él con tono cortante. La señora quiere todo impecable, no tolerará un error. Tú ya sabes cómo son las cosas aquí. Sí, ella lo sabía mejor que él. Cuando el mayordomo se fue, Mariana sintió como si el aire se volviera más pesado, más denso, más peligroso. Esa casa estaba llena de secretos, y ahora ella había tocado uno muy oscuro. Al final del día, cuando terminó su turno, caminó hasta la parada del autobús con las manos sudorosas dentro del saco. Apretaba el biberón como si fuera evidencia de un crimen. Sabía que no podía ir a la policía sin pruebas concretas. ¿Qué les diría? Creo que el bebé de mis patrones está siendo envenenado porque la leche huele raro. La iban a mandar a casa. Peor, la iban a correr o acusar de algo. Pero no podía quedarse de brazos cruzados. Se sentó en el autobús con el corazón acelerado. A su lado una señora mayor le sonrió, sin saber que Mariana estaba conteniendo un nudo en la garganta. Afuera, la ciudad era un mosaico de luces que parecían burlarse de la gente invisible que viajaba en los autobuses, día tras día. Cuando llegó a su casa, una habitación alquilada con el olor permanente a humedad, dejó el biberón sobre la mesa y se sentó frente a él como quien observa una bomba. No sabía qué hacer, no sabía cómo hacerlo, pero sí sabía una cosa: si no actuaba pronto, Tomás no viviría mucho más. El recuerdo de su hijo volvió como un puñal. Su hijo también había tenido fiebre, su hijo también había debilitado, y nadie la escuchó. Nadie la tomó en serio. Nunca se perdonó por no haber exigido más, por no haber gritado más fuerte, por no haber hecho lo imposible. Esta vez no sería así, no podía permitirlo. Respiró hondo, secó sus lágrimas y tomó una decisión. Mañana regresaría a la mansión, no como una limpiadora, no como una empleada silenciosa, sino como la única persona dispuesta a ver la verdad, porque algo le decía que lo que estaba envenenando al bebé no era una sustancia, era alguien, y esa persona estaba todavía allí, caminando por los pasillos, sonriendo, engañando, esperando que nadie sospechara. Pero ahora, ella sospechaba, y estaba lista para romper el silencio. La mañana siguiente amaneció con un cielo grisáceo que parecía presagiar algo inevitable.
como si la ciudad misma supiera que un secreto estaba a punto de estallar. Mariana salió de su casa más temprano de lo habitual, apretando el biberón envuelto en una bolsa dentro de su bolso, como si fuera un objeto prohibido. No había dormido nada. La noche entera se había debatido entre el miedo, la impotencia y el recuerdo de su hijo perdido. Ese dolor, que siempre la acompañaba como una sombra silenciosa, ahora ardía con una intensidad que no sentía desde hacía años. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, observó a la gente a su alrededor. Trabajadores con rostros cansados, niños con mochilas grandes para su tamaño, vendedores ambulantes que ya instalaban sus puestos. Todos tenían su propio mundo, sus propios problemas. Y nadie sabría nunca que ella llevaba en su bolso la posible evidencia de un crimen cometido en una de las casas más poderosas del país. Nadie imaginaría que su silencio o su valentía podrían decidir si un bebé viviría o moriría. Durante el trayecto en autobús, Mariana no dejó de pensar en la nodriza. Había algo que no cuadraba. Esa mujer no era exactamente descuidada. Era indiferente, pero no torpe. ¿Por qué sería ella la responsable? ¿Tendría motivos? ¿Y si alguien más movía los hilos usando a la nodriza como pantalla? Las posibilidades la mareaban. Pero había algo que la inquietaba todavía más: el temblor en las manos de Sara. No parecía culpa, parecía miedo. Cuando llegó a la mansión, el mayordomo la recibió con un gesto más rígido de lo normal. «La señora quiere que todas las habitaciones estén impecables hoy», dijo sin saludarla. «Habrá visitas importantes esta tarde». Visitas importantes. Ese término siempre significaba tensión, prisas, gritos ahogados y miedo silencioso entre el personal. Pero para Mariana, aquellas palabras despertaron otra preocupación. ¿Y si esas visitas significaban que el bebé estaría aún más desatendido? ¿Y si la nodriza empeoraba su negligencia? ¿Y si quien intentaba envenenar al niño decidía actuar de nuevo justo hoy? Su corazón se aceleró. Mientras avanzaba por el pasillo, notó algo distinto. Había policías en la entrada principal. Policía privada, claro, pero su presencia le erizó la piel. ¿A qué se debía? ¿Problemas de seguridad? ¿O algo relacionado con el niño? Mariana se acercó a la cocina para dejar sus cosas. Allí estaba Carmina, la cocinera, moviéndose más deprisa que de costumbre. Su rostro mostraba preocupación, aunque intentaba ocultarlo bajo su compostura habitual. «¿Supiste lo que pasó anoche?», preguntó en un susurro apenas audible. Mariana sintió un vuelco en el estómago. «¿Qué pasó?». Carmina la miró fijamente antes de hablar. «El bebé tuvo otra crisis, muy fea. La señora casi se desmaya del susto. Vinieron 2 médicos de urgencia a revisarlo». La respiración de Mariana se cortó. Tomás había empeorado y nadie había hecho nada. «Dicen que fue algo respiratorio», continuó Carmina. «Pero yo la vi, Mariana. La señora estaba desencajada. El niño no dejaba de llorar. La nodriza decía que todo estaba bien, pero... no sé, algo raro pasó anoche». Mariana sintió que las piernas le temblaban. Con razón había policías afuera. Seguro habían reforzado la seguridad por miedo a un secuestro, un atentado o simplemente por paranoia. En las casas de los ricos, la paranoia era moneda corriente. Tomó aire y trató de calmarse. Tenía un plan, uno pequeño, uno arriesgado, pero era todo lo que tenía. Esa mañana, cuando subió al segundo piso a limpiar la habitación del bebé, notó algo inquietante. La nodriza no estaba. En su lugar había otra mujer, una enfermera profesional enviada por uno de los médicos de la familia. Era una mujer seria, con ojeras que parecían más viejas que ella. «Buenos días», dijo Mariana con un hilo de voz. La enfermera la miró con rapidez, como evaluándola. «¿Puedes limpiar?», respondió con voz baja. «El bebé está dormido». Mariana se acercó a la cuna con pasos lentos. Allí estaba Tomás, respirando débilmente, con sus ojos cerrados, su piel más pálida que nunca. Se veía frágil como una flor a punto de marchitarse. «¿Está mejor?», preguntó Mariana sin poder evitarlo.
La enfermera suspiró. Eso dicen los padres. Yo no lo creo, respondió sin rodeos. Mariana sintió un escalofrío. Entonces vio algo que la detuvo por completo. En la mesa, junto a la cuna, había 2 biberones. Uno tenía un olor normal, el otro tenía el olor metálico, el mismo olor, el mismo que había sentido el día anterior. El corazón le golpeó el pecho con tanta fuerza que le dolió. Mientras limpiaba la cómoda, fingiendo normalidad, trató de ver si la enfermera había notado algo, pero la mujer estaba ocupada anotando cosas en un pequeño cuaderno. Mariana aprovechó y se movió hacia la mesita. Con una habilidad aprendida tras años de pasar desapercibida, tomó el biberón contaminado y lo guardó dentro del saco, exactamente como había hecho el día anterior. En su lugar dejó un biberón limpio que había visto en el armario. Cuando giró, la enfermera la miraba. «¿Qué hiciste?», preguntó. Mariana sintió un hielo en la nuca. «Nada, solo acomodé el biberón fuera de la orilla para que no se cayera», respondió con suavidad. La enfermera la examinó unos segundos. Luego desvió la mirada. «Ten cuidado», añadió sin emoción. «En esta casa los errores no se perdonan». Mariana salió de la habitación con el corazón acelerado. Tenía ahora 2 biberones contaminados, 2 pruebas, 2 razones más para temer y 2 razones más para no rendirse. Pero ahora tenía un nuevo problema. La nodriza había desaparecido sin explicación. Las crisis del bebé aumentaban. Había policía privada en la casa. Y la enfermera parecía saber más de lo que decía. Entró al baño de servicio, cerró la puerta y respiró hondo. Se apoyó en la pared fría. No podía seguir sola. Necesitaba ayuda. ¿Pero de quién? ¿De la policía? No. ¿De Carmina? No se atrevería. ¿Del mayordomo? Jamás. ¿De la enfermera? Ella misma parecía desconfiar de la casa, pero también podría traicionarla para proteger su empleo. La cabeza le daba vueltas. Necesitaba pruebas reales, pruebas sólidas, algo más que el olor metálico. Entonces, una idea peligrosa cruzó por su mente. Llevar uno de los biberones a un laboratorio barato donde hicieran pruebas químicas. Podría decir que era para su sobrino o inventar una excusa cualquiera. Pero los laboratorios no daban resultados de inmediato. Y Tomás no tenía tiempo. Mientras pensaba en esas posibilidades, alguien tocó la puerta. Toc. Un golpe suave, casi tímido. Mariana contuvo el aliento. «¿Quién es?» «Soy la enfermera», respondió la voz baja al otro lado. «Necesito hablar contigo». Mariana abrió la puerta lentamente. La mujer entró y cerró detrás de sí. Su rostro era serio, pero también asustado. «Lo que hiciste hoy», comenzó la enfermera, «fue extraño. Pero no voy a hacer preguntas. Yo también he visto cosas raras desde que llegué aquí». Mariana sintió que las piernas le fallaban. «¿Qué cosas?». La enfermera bajó la voz. «La nodriza, Sara, no renunció. No pidió el día libre. La despidieron anoche. El mundo se le derrumbó por dentro». «¿Por qué?», jadeó. «Dicen que fue negligente», explicó la enfermera. «Pero yo revisé al bebé esta mañana, y lo que vi no era negligencia, era otra cosa». Mariana sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo entero. ¿Qué vio? La enfermera la miró con intensidad. «Síntomas de intoxicación», susurró. «Intoxicación progresiva». Mariana sintió que una ola fría le subía desde los pies hasta la cabeza. «Tú lo sabes, ¿verdad?», preguntó la enfermera. «Lo viste antes que yo. Por eso tocaste esos biberones». Mariana sintió lágrimas formarse en sus ojos. «Yo...». Su voz se quebró. «Creo que alguien quiere hacerle daño al bebé, pero no sé quién. No sé por qué. Solo sé que no es anemia, no es gripe. Es algo más». La enfermera tragó saliva. «No puedo decir nada. Si hablo, me despiden. Y necesito este trabajo. Mi hijo está enfermo. No tengo otra opción, pero...». La miró fijamente. «Si tú necesitas tiempo, si necesitas entrar a la habitación cuando no esté nadie, yo puedo ayudarte. Solo dime cuándo».
Mariana sintió algo que no había sentido en días, un pequeño rayo de esperanza. Pero esa esperanza se desmoronó cuando la enfermera añadió: «Solo hay una cosa más que debes saber. Anoche escuché al señor Arizmendi hablar con alguien por teléfono. Decía que todo debía salir según lo planeado, que nadie debía sospechar y que la nodriza había arruinado la discreción del asunto». El corazón de Mariana casi se detuvo. «¿Crees que...?» No pudo terminar la frase. La enfermera negó con rapidez: «No lo sé, pero hay algo turbio aquí, y mucha gente tiene miedo, incluyéndome. Solo ten cuidado, no somos nada para ellos, nada». Mariana sintió que una corriente eléctrica le recorría el cuerpo. Ella tampoco era nada, pero estaba a punto de convertirse en la única persona que se atrevía a ver la verdad, y la verdad estaba empezando a mostrar sus dientes. Mariana salió del baño con la sensación de que sus pies no tocaban el suelo. Caminó por el pasillo, sosteniéndose de las paredes, sintiendo que todo lo que estaba descubriendo era más grande, más peligroso, más oscuro de lo que había imaginado. El aire se había vuelto pesado, casi tóxico, como si la misma casa supiera que alguien estaba rompiendo el silencio que la mantenía intacta. Su mente no dejaba de repetir las palabras de la enfermera: intoxicación progresiva. No era un accidente, no era descuido, no era debilidad del bebé, era algo deliberado, premeditado, calculado. En una casa como esa, donde cada paso estaba vigilado, donde cada palabra tenía consecuencias, ¿quién podía tener acceso a la comida del bebé, a sus medicinas, a sus biberones? Demasiadas personas. Pero no cualquiera tendría un motivo. ¿Y si el señor Arizmendi estaba involucrado? ¿Y si alguien más, alguien escondido detrás de la fachada familiar, estaba moviendo los hilos? Mariana no tenía respuestas, pero tenía 2 biberones contaminados escondidos en su bolso y la certeza absoluta de que el bebé estaba en peligro. Mientras regresaba a la habitación principal del pasillo para continuar su trabajo, escuchó una discusión muy acalorada proveniente de la oficina del señor. No era usual que él levantara la voz. Siempre se presentaba como un hombre controlado, calculador, casi frío. Pero esa mañana algo lo había desbordado. «Te dije que esto debía hacerse con discreción», gritó él golpeando el escritorio. Mariana se detuvo en seco. «No puedes culparme», respondió otra voz, más grave. «Tú dijiste que la nodriza era confiable. ¿Cómo iba yo a saber que se pondría nerviosa?» Mariana contuvo la respiración. Esa voz no era familiar. Probablemente era uno de los socios o amigos del señor Arizmendi. La puerta estaba entreabierta. Ella se inclinó apenas unos centímetros, lo suficiente para escuchar sin ser vista. «Ahora tenemos que conseguir otra persona», prosiguió la voz desconocida. «Pero ya no podemos usar el mismo método. Hay demasiado riesgo». «Mi esposa está sospechando», dijo Arizmendi exasperado. «La muy idiota cree que es anemia. Pero si sigue viendo al niño así, llamará a más médicos y entonces...» El hombre no terminó la frase. Mariana sintió que un escalofrío le recorría la columna. Ellos sabían lo que le estaba pasando al bebé. Ellos lo sabían y lo estaban permitiendo. Un nudo de náuseas le subió desde el estómago. «Tenemos que hacerlo más rápido», dijo el otro hombre en un susurro tenso. «Si no, todo esto habrá sido en vano. Tú sabes lo que está en juego». Mariana retrocedió temblando. Apenas alcanzó a esconderse detrás de una puerta cuando el mayordomo pasó por el pasillo. Él la vio y frunció el ceño, como si sospechara algo. «¿Qué haces aquí parada?», preguntó seco. «Nada», respondió ella con la voz más firme que pudo. Estaba buscando el trapo para vidrios. El mayordomo la miró unos segundos más, sin confiar en la respuesta, pero finalmente siguió su camino. Mariana inhaló profundamente, intentando calmar su respiración. Tenía que hablar con la enfermera. Tenía que encontrar una forma de proteger al niño. Pero antes de que pudiera dar un paso más, escuchó el llanto débil de Tomás desde el segundo piso. Ese sonido tan leve, apenas audible, era suficiente para que la casa entera se llenara de tensión. Pero nadie parecía escucharlo.
Nadie excepto ella. Mariana subió las escaleras corriendo sin importarle si rompía alguna regla invisible. Al llegar a la habitación, la enfermera estaba inclinada sobre la cuna, con el rostro preocupado. «¿Qué pasa?», preguntó Mariana, jadeando. «Está peor», dijo la enfermera con voz tensa. «Su respiración está más lenta, su piel más fría. Esto se está acelerando». Mariana sintió que un sudor frío le recorría la espalda. «¿Qué hacemos?», preguntó con desesperación. La enfermera negó con la cabeza. «No puedo sacarlo de aquí sin autorización. La señora no me lo permitiría. Y él», miró hacia la puerta, «él nunca aceptará llevarlo a un hospital». Mariana frunció el ceño. «¿Por qué? ¿Por qué no quiere?». La enfermera la miró con seriedad. «Porque si el bebé entra en un hospital, los médicos descubrirían la intoxicación, y eso revelaría al culpable». Mariana sintió como si el mundo se le viniera encima. El señor Arizmendi. Él estaba evitando el hospital. Él sabía. Él quería silencio. Pero, ¿por qué alguien haría algo así a su propio hijo? La enfermera continuó. «Hay más», dijo, bajando aún más la voz. «Escuché que la señora quiere llevar al bebé a un especialista esta tarde, sin avisarle al señor. Él no lo sabe. Ella sospecha algo. Pero si él se entera...». Mariana abrió los ojos completamente. La enfermera apretó sus labios, temblando. «Creo que la señora está en peligro también», agregó. «Ella no sabe en lo que se está metiendo». Mariana sintió que una fuerza desconocida nacía dentro de ella. Era miedo, sí, pero también era algo más grande, determinación, y un sentimiento que ya no había sentido desde la muerte de su hijo, el impulso feroz de salvar una vida. «Voy a hablar con ella», dijo Mariana de pronto. La enfermera la miró horrorizada. «¿Estás loca? Si te escucha el señor, te despedirán. Y si él es realmente el responsable, te hará algo peor». Mariana negó con fuerza. «No puedo quedarme de brazos cruzados. Si la señora quiere proteger a su hijo, necesita saber lo que está pasando. Necesita pruebas, y yo las tengo». Tocó su bolso, donde guardaba los 2 biberones contaminados. Su evidencia, su arma, su única salvación. La enfermera tragó saliva. «¿Sabes lo que dices?», susurró. «Esto puede costarte la vida». Mariana no respondió. No necesitaba hacerlo. Porque había algo en el llanto casi inaudible de Tomás que la guiaba, algo que era más fuerte que cualquier amenaza. Ella no había podido salvar a su propio hijo. Pero tal vez podía salvar a este. Se dirigió hacia la habitación principal, donde la señora Arizmendi solía pasar sus mañanas. Caminó por el pasillo con pasos rápidos, pero cada paso era una batalla. Su mente estaba llena de voces que le gritaban que se detuviera, que no se metiera, que no valía la pena arriesgar su vida por una familia que ni siquiera la veía. Pero su corazón la empujaba hacia adelante. Al llegar a la puerta de la señora, tocó con suavidad. «¿Quién es?», preguntó una voz irritada desde adentro. «Soy Mariana, señora», respondió con el pecho oprimido. «La limpiadora». Hubo un silencio breve, seguido de un suspiro. «Entra». Mariana abrió la puerta. La señora estaba sentada frente al tocador, maquillándose con movimientos duros, como si su rostro fuera una máscara que debía perfeccionar antes de enfrentar el mundo. Tenía el ceño fruncido y los ojos cansados. «¿Qué quieres?». «No tengo tiempo», dijo sin mirarla. Mariana tragó duro. «Es sobre su hijo», susurró. La señora detuvo la mano con la que aplicaba el rubor. Giró lentamente hacia Mariana con una mezcla de irritación y temor. «¿Qué pasa con él?». Mariana respiró hondo. «Creo que está envenenado». Un silencio mortal cayó sobre la habitación. La señora la miró como si acabara de escuchar una blasfemia. «¿Qué dijiste?», susurró casi sin voz. Mariana abrió su bolso y sacó uno de los biberones. Lo sostuvo en alto, con la mano temblando. «Esto huele metálico. No es leche normal. Lo encontré junto a su cuna
Y este otro sacó el segundo. También. No debería oler así. Yo he criado un hijo antes, señora. Y esa leche no es leche segura. La señora se levantó de golpe, pálida. ¿Dónde lo encontraste? ¿Quién le dio eso? Mariana negó con la cabeza. No lo sé, pero yo escuché algo esta mañana. En la oficina del señor. Él hablaba de un plan, de que la nodriza arruinó algo, de que todo debía hacerse con discreción. La señora retrocedió como si hubiera recibido un golpe. No, eso no puede ser, susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Mi esposo, ¿querría lastimar a nuestro hijo? Mariana no respondió. No podía. No había pruebas suficiente, pero la sospecha estaba ahí, ardiente, viva. Y la señora la sintió. Lo vio en los ojos de Mariana. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. El señor Arizmendi estaba allí, con la mirada fija en ambas, como si su presencia hubiera sido convocada por la misma tensión en el aire. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una calma aterradora. La señora escondió los biberones detrás de su espalda. Mariana retrocedió un paso, con el corazón a punto de salírsele del pecho. «Nada», respondió la señora tartamudeando. «Solo hablábamos de la limpieza». El señor dio un paso adelante, mirándolas con una expresión que no dejaba lugar a dudas. Él sabía que mentían. «Mariana», dijo pronunciando su nombre por primera vez. «La enfermera me dijo que estuviste manipulando cosas en la habitación del niño. ¿Puedes explicarme por qué?» Era una trampa. Ella lo sabía, la señora también, pero antes de que pudiera responder, el llanto ahogado de Tomás resonó desde el piso de arriba, tan débil que parecía provenir del más allá. La señora se puso rígida. «Tengo que ver a mi hijo», dijo intentando pasar al lado de su esposo. Él la detuvo agarrándola del brazo. «No». «Suéltame», gritó ella. «No irás a ninguna parte», respondió él, con la voz más baja y peligrosa que Mariana había escuchado jamás. Mariana dio un paso adelante instintivamente. «Señor, por favor, el bebé está empeorando». Los ojos de Arizmendi se clavaron en ella como cuchillas. «Tú te callas», escupió él. «No tienes ni idea de lo que está pasando aquí». La respiración de Mariana se volvió errática. La señora forcejeó con él. El llanto del bebé se escuchó otra vez más débil, más angustioso, y en ese instante la enfermera apareció corriendo por el pasillo. «Señora, el niño». Dejó de respirar por unos segundos. El mundo entero se derrumbó. La señora gritó y empujó a su esposo con una fuerza inesperada, corriendo hacia las escaleras. Mariana la siguió sin pensarlo, sin importar el peligro, y detrás de ellas, el señor Arizmendi lanzó un rugido furioso que hizo temblar las paredes. Mariana subió los escalones como si le ardiera el alma. Cuando llegó a la habitación, vio a la enfermera inclinada sobre el bebé, golpeándolo suavemente en la espalda, intentando que respirara. «Vamos, mi amor, vamos, respira», suplicaba ella con lágrimas en los ojos. El bebé jadeó débilmente, apenas un hilo de vida. La señora cayó de rodillas, llorando. Mariana sintió que todo dentro de ella rompía en pedazos. Tomás estaba muriendo. Sin pensar, Mariana tomó al niño en brazos. Lo cargó contra su pecho. Lo sostuvo con la misma fuerza desesperada con la que sostuvo a su hijo muerto años atrás. Lo meció, lo acarició. Lo llamó con palabras que parecían venir de un lugar sagrado. Y entonces, entre sollozos, entre rezos, entre un miedo indescriptible, Tomás respiró. Una bocanada pequeña, pero verdadera. Un movimiento en su pecho, un milagro diminuto. La enfermera lloró. La señora cayó hacia adelante, temblando. Mariana casi se desmayó de alivio, pero en ese alivio, en ese frágil respiro de esperanza, el señor Arizmendi apareció en la puerta, y sus ojos no mostraban preocupación, ni miedo, ni amor, mostraban furia, furia pura, furia porque su plan había fallado. «Entréguenme al niño», ordenó con la voz tan baja como la muerte misma. Y Mariana entendió, por primera vez sin ninguna duda,
que el verdadero enemigo estaba frente a ellas, vivo, respirando, mirándolas y dispuesto a terminar lo que había empezado. La habitación entera parecía haberse congelado en un instante que no pertenecía al tiempo. El llanto casi imperceptible de Tomás, el temblor incontenible de la señora Arismendi, la mirada aterrada de la enfermera, y delante de todas, la figura de Héctor Arismendi, erguido en la puerta como una sombra amenazante que ocupaba cada rincón del aire. Su presencia era un nudo en la garganta, un golpe silencioso que advertía peligro incluso antes de pronunciar una palabra. Mariana sostenía al bebé con fuerza, sin darse cuenta de que sus brazos temblaban. Tomás respiraba débilmente, pero respiraba, y ese pequeño movimiento en su pecho era lo único que le daba valor, porque en el fondo sabía que enfrentarse al dueño de esa mansión era como pararse frente a un precipicio sin luz. «Dámelo», repitió él, extendiendo la mano con una calma que hacía la escena aún más aterradora. La señora Arismendi se levantó con un sobresalto. «No», gritó, interponiéndose. «No puedes llevártelo. Héctor, por el amor de Dios, mira cómo está nuestro hijo». Pero él no apartó la mirada de Mariana. «No estoy hablando contigo», respondió fríamente. Ella señaló a Mariana con un dedo acusador. «Tiene algo que no le pertenece. Ese niño está a cargo de la enfermera, no de una empleada de limpieza. No voy a repetirlo, entrégamelo». Mariana sintió que su voz interior quería colapsar, pero también sintió una fuerza que no sabía que tenía, una fuerza que parecía provenir del mismo llanto frágil del bebé. «Señor, él no está bien», dijo con la voz quebrada pero firme. «No respira con normalidad. Su pecho se hundió hace un momento. Él necesita un hospital. Ahora». Arismendi dio un paso hacia ella. La enfermera se interpuso de inmediato como un acto reflejo. «Tiene razón», dijo la mujer con valentía inesperada. «El niño necesita atención médica urgente. Si sigue así, puede entrar en paro. Esto ya no es algo que podamos manejar aquí». La mirada del señor Arismendi se afiló como un arma. «Si lo llevan a un hospital», respondió, «no saldrá vivo de allí». La frase cayó como un rayo en la habitación. La señora Arismendi se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. La enfermera retrocedió un paso, aterrorizada. Mariana sintió que el corazón se le detenía, no por la amenaza, sino por la certeza que escondía. Él sabía. Él lo sabía todo. Sabía por qué el bebé estaba así. Sabía quién había hecho qué. Y sabía lo que pasaría si un médico externo investigaba. Mariana apretó al bebé contra su pecho. Arismendi dio otro paso. «¿Qué estás diciendo, Héctor?», preguntó la señora con un hilo de voz. ¿Qué significa eso de que no saldrá vivo? ¿Qué has hecho?» La expresión de él cambió por primera vez. Por un segundo, una sombra de molestia cruzó su rostro. Después, una sonrisa fría, casi burlona, se dibujó en sus labios. «Lo que significa», respondió con calma, «es que si empiezas a comportarte como una madre histérica, no solo perderás a tu hijo, también perderás todo lo demás». La señora retrocedió, como si él la hubiera abofeteado. Mariana sintió que el bebé emitía un pequeño gemido. Su instinto maternal inmediato la hizo dar un paso hacia atrás, alejándose del hombre. Lo hizo sin pensarlo, sin medir consecuencias. Solo quería protegerlo. Ese pequeño movimiento desató la rabia del señor Arismendi. «Eres una empleada», dijo, su voz convirtiéndose en un cuchillo. «Nada más. ¿Quién te crees para desafiarme?» Mariana tragó saliva. Sus piernas temblaban, sus manos temblaban. Todo en ella temblaba, pero sus brazos se aferraban a Tomás como si fueran una extensión de su alma. «Soy la única persona», respondió, su voz casi inaudible, «que está intentando salvarlo». El silencio que siguió fue tan profundo que incluso las paredes parecían contener la respiración. Entonces, sin advertencia, Arismendi avanzó con violencia. La señora gritó, la enfermera gritó. Mariana cerró los ojos, pensando que él la golpearía o le arrancaría al bebé de las manos, pero el golpe no llegó. De repente, alguien sujetó el brazo del señor Arismendi desde atrás. Era el mayordomo.
Señor, dijo el hombre, con una voz tensa pero firme, hay invitados llegando. La seguridad está afuera. No es el momento. Arizmendi, fuera de sí, lo empujó con brutalidad. Aléjate de mí. El mayordomo cayó contra la pared pero no dijo nada. Solo lo miró, y en su mirada había algo extraño, cansancio, dolor y culpa. Mariana lo notó. La enfermera también lo notó. ¿El mayordomo sabía algo? ¿También estaba involucrado? ¿Estaba arrepentido? ¿O era otro prisionero silencioso de la mansión? Arizmendi respiró hondo, como obligándose a recuperar la compostura. Luego, con una mirada asesina hacia Mariana, dijo: «Baja al salón en 10 minutos. Necesito hablar contigo». Mariana sintió que la sangre se le helaba. «No», intervino la señora Arizmendi, abrazando a su hijo con desesperación mientras se lo quitaba suavemente de los brazos a Mariana. «Ella no va a ninguna parte, Héctor. Necesitamos llevarlo al hospital. Ahora». Arizmendi la encaró furioso. «Tú no decides nada». «Soy su madre», respondió la señora, con lágrimas cayéndole por las mejillas. «Y si no lo llevo yo, ella lo hará», señaló hacia Mariana. «Ya no me importa». Mariana abrió los ojos, sorprendida. Esa mujer tan fría, tan distante, se estaba rompiendo en pedazos frente a ella. Y en esos pedazos había algo real, algo humano. Pero Arizmendi no estaba dispuesto a ceder. Agarró a su esposa del brazo con fuerza, haciendo que ella soltara un grito de dolor. «No vas a mover a ese niño de esta casa». La enfermera intentó intervenir. «Señor, por favor». Arizmendi la empujó a un lado. La mujer chocó con la mesita y los instrumentos médicos cayeron al suelo. Mariana sintió que algo dentro de ella explotaba. Ese hombre no era solo un padre descuidado, era un peligro, un monstruo, una amenaza para todos en esa casa. Y no podía seguir así. Fue entonces cuando la enfermera, con la respiración entrecortada, gritó algo que rompió la escena en 1000 fragmentos. «Él no es el padre biológico del niño». La señora Arizmendi quedó paralizada. Mariana abrió la boca en shock. El mayordomo bajó la mirada. Arizmendi giró lentamente hacia la enfermera. «¿Qué acabas de decir?» La enfermera retrocedió aterrorizada por su propio impulso, pero ya era tarde. «Yo escuché», tartamudeó. «Escuché a la señora hablando con su hermana por teléfono. Usted no es el padre. Ella dijo que el niño es hijo de otra persona». El silencio fue tan absoluto que Mariana sintió que podía escuchar su propio corazón latiendo. La señora Arizmendi, completamente pálida, intentó hablar. «Yo puedo explicarte». Pero Arizmendi levantó la mano y ella guardó silencio al instante. La mirada del hombre se transformó. Ya no era furia lo que había en sus ojos, era odio, odio puro, odio frío, odio mortal. «Así que eso es», susurró. «Eso explica todo». La señora dio 2 pasos hacia atrás, abrazando al bebé con más fuerza. «Héctor, por favor, yo...» Él la interrumpió. «¿Y tú?», miró a Mariana. «Estás despedida». Mariana sintió un vacío en el estómago. «Señor, por favor». «No solo eso», dijo él con una sonrisa cruel. «Te daré algo que no olvidarás». Se volvió hacia el mayordomo. «Llama a seguridad. Sáquenla de la casa». Mariana sintió un mareo. La enfermera la miró horrorizada. La señora gritó: «¡No! Héctor, no puedes hacer esto». Ella salvó al bebé. Ella lo salvó. Pero él no respondió. En ese instante, 2 guardias de seguridad aparecieron en el pasillo. «Señor», preguntaron. «Llévense a esta mujer», ordenó, señalando a Mariana. «Y quiero que no vuelva a acercarse a esta casa jamás». Mariana sintió que la tomaban de los brazos. La enfermera gritó. La señora lloró. Tomás emitió un gemido débil. Mientras la arrastraban, Mariana entendió algo con dolor desgarrador. Ella era la única que podía salvar al niño, pero estaban expulsándola, quitándola de su lado, dejándolo solo, con él. Y si ella no hacía algo pronto, Tomás no vería otro amanecer. Los guardias sujetaron a Mariana por los brazos,
con tanta fuerza que sintió cómo sus huesos protestaban en silencio. El pasillo, antes brillante, parecía ahora una prisión interminable, donde cada lámpara era un testigo mudo de la injusticia que estaba ocurriendo. La enfermera gritaba su nombre, desesperada. La señora Arizmendi lloraba desconsolada mientras protegía al bebé en su pecho. Tomás, frágil, pequeño, lanzaba gemidos débiles que parecían desgarrar el aire. Y Héctor Arizmendi observaba la escena con una calma que era peor que cualquier grito. Mariana no luchó, no gritó, no pidió ayuda. Sabía que no serviría de nada. En esa mansión, su voz no tenía valor, pero su mente no estaba en los guardias ni en su propia expulsión. Su mente estaba en el bebé, en su respiración débil, en el veneno, en el plan oscuro que se escondía detrás de aquellas paredes. Mientras la arrastraban hacia las escaleras principales, un pensamiento ardiente surgió dentro de ella como una llamarada. No puedo dejarlo aquí. Él morirá si lo dejo aquí. Las botas de los guardias hacían eco en la madera antigua de los escalones. Mariana apenas podía respirar. Sentía el mundo girar mientras la forzaban a bajar. Al llegar a la planta baja, la puerta principal estaba abierta. El chofer de la familia miraba con curiosidad desde la entrada. Dos policías privados intercambiaban palabras en voz baja. Mariana sabía que si cruzaba esa puerta, sería imposible volver, y Tomás quedaría atrapado con un hombre que deseaba su muerte. Su voz interna gritó con la fuerza del dolor pasado, con la fuerza de una madre que había perdido un hijo, con la fuerza de alguien que había jurado no fallar de nuevo. Los guardias la empujaron hacia afuera, pero en ese instante un grito resonó desde el segundo piso. «Marecamaña». Era la señora Arizmendi. Su voz se quebró en 1000 pedazos mientras sostenía al bebé en sus brazos. Estaba de pie al borde de la escalera, temblando como si el peso de toda su vida estuviera a punto de aplastarla. «No te vayas», gritó. «Por favor, ayúdame. No puedo hacerlo sola». Mariana sintió un dolor punzante en el pecho, pero no podía moverse. Los guardias la sujetaban como si ella fuera una criminal peligrosa. Arizmendi salió detrás de su esposa, con el rostro deformado por la ira. «Cállate, Isabel», rugió agarrándola del brazo. «Vas a arruinarlo todo». Ella intentó soltarse, pero él era demasiado fuerte. «Él va a matarlo», gritó ella. «Héctor va a matarlo, ayúdenme». Un silencio mortal cayó sobre el vestíbulo. Los guardias dudaron. La seguridad privada se tensó. Incluso el chofer dio un paso atrás. Porque esa frase era un crimen pronunciado en voz alta. Arizmendi la jaló con brutalidad, acercándose demasiado. «Cállate», escupió. «No sabes lo que dices». Pero la señora ya no tenía miedo de él. Tenía miedo de perder a su hijo. «Suélteme», gritó. «Usted no es su padre. Nunca quiso serlo. Y ahora quiere borrar la última cosa buena que tengo en la vida». Arizmendi apretó los dientes. «No eres más que una vergüenza», dijo en voz baja. «Y ese niño es el recordatorio de tu traición». Mariana sintió que el corazón se le detenía. Traición, padre no biológico, rencor, y un bebé envenenado, todo encajaba. Dolorosamente, perfectamente. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Isabel, la señora Arizmendi, hizo algo que nadie esperaba. Abrazó al bebé con todas sus fuerzas y corrió escaleras abajo, pero no hacia la salida, no hacia la calle, no hacia la libertad, sino hacia Mariana. Los guardias la soltaron, confundidos, y Mariana apenas logró mantenerse en pie cuando la señora la alcanzó. «Llévatelo», suplicó entregando al bebé en los brazos de Mariana. «Por favor, sálvalo antes de que él...» No terminó la frase. Un golpe resonó justo detrás de ellas. Arizmendi había bajado las escaleras a toda prisa. Su rostro ya no tenía humanidad. Era una máscara de furia pura. «Deténganla», rugió. «No dejen que salga». Los guardias dudaron. La enfermera bajaba corriendo detrás, gritando: «Mariana, huye, corre». Todo se volvió un caos, un torbellino de voces, órdenes, miedo, llanto. Y en medio de todo, Mariana sintió una claridad brutal. Tenía que correr.
Tenía que salvar al bebé, aunque eso significara perder su propia vida. Sin pensar, sin mirar atrás, apretó al bebé contra su pecho con un brazo y empujó a la señora hacia un lado para protegerla. Luego corrió hacia la puerta principal. Los guardias tardaron un segundo demasiado largo en reaccionar. Ese segundo fue su milagro. Mariana cruzó el umbral y sintió el sol golpearle el rostro. El aire exterior le quemó los pulmones. Los gritos detrás de ella parecían cada vez más distantes y más frenéticos. ¡Agárrenla! ¡Cierren la puerta! ¡No dejen que se escape! Mariana no sabía hacia dónde corría. Solo corría. Corría con la desesperación de quien carga una vida entera en los brazos. Corría como si el mundo se estuviera desmoronando detrás de ella. Corría con el llanto débil de Tomás perforándole el corazón. Los guardias finalmente reaccionaron. Corrieron tras ella. Mariana dobló por la esquina de la reja. El chofer gritó detrás: «¡Está saliendo por el lado del jardín!» Y los policías privados comenzaron a rodearla. Tenía segundos, tal vez menos. Saltó el pequeño escalón del jardín y llegó al portón lateral, pero este estaba cerrado con llave. Mariana golpeó con el hombro 1, 2, 3 veces, sintiendo el dolor recorrerle todo el cuerpo. Pero no cedía. Detrás de ella, pasos, rápidos, furiosos. «¡Detente!», gritó uno de los guardias. Mariana apretó a Tomás. Sintió sus costillas frágiles bajo su brazo, y en ese instante, algo irracional, imposible, salvaje, nació dentro de ella. Gritó. Gritó como una madre, gritó como una mujer acorralada, gritó como un alma que se niega a perder otra vida, y, sin pensarlo, lanzó su cuerpo contra el portón una vez más. Esta vez, el metal cedió apenas lo suficiente, una abertura mínima, pero suficiente para que ella pasara. Mariana se deslizó por la rendija, raspándose los brazos, rompiéndose la piel, cortándose la ropa. Sostuvo al bebé con todas sus fuerzas, protegiéndolo con su propio cuerpo mientras cruzaba hacia la calle. Detrás de ella, el guardia más cercano intentó seguirla, pero la abertura era demasiado estrecha para él. Maldijo, pateó el portón, volvió a gritar: «¡Jefe!». Se escapó. Mariana no se detuvo, ni una sola vez. Corrió por la calle empinada, casi sin aliento. Su corazón latía tan fuerte que parecía estar rompiéndole el pecho. El bebé gimoteaba, su respiración pesada, débil, dolorosa. Una vecina la vio correr. «Señora, ¿qué pasó? ¿Necesita ayuda?». Mariana pasó de largo. No podía explicar nada, no podía arriesgarse. La vida del bebé estaba en juego. Corrió hasta la avenida principal. Los carros pasaban veloces. Todo era ruido, caos, movimiento. Ella se tambaleaba, mareada, empapada en sudor. Y entonces vio un taxi detenerse en la esquina. Mariana levantó la mano con desesperación. «¡Taxi! ¡Por favor, por favor!». El chofer la vio. Dudó. Su apariencia estaba sucia, cortada, deshecha. Pero luego vio al bebé y abrió la puerta. «Suba, señora. ¿Qué pasa?». Mariana se lanzó dentro del vehículo, cerrando la puerta de golpe. «Al hospital más cercano, rápido, es una emergencia». El chofer no hizo preguntas. Pisó el acelerador. Mientras el taxi avanzaba, Mariana, por primera vez desde que comenzó la pesadilla, permitió que las lágrimas cayeran libremente. El bebé respiraba, pero cada respiración era un desafío. Su pequeña mano se aferró débilmente al cuello de Mariana, como si supiera que ella era su única esperanza. «Aguanta, mi amor», susurró Mariana entre sollozos. «Aguanta, ya casi llegamos». Pero sabía que no estaban a salvo. Sabía que Héctor Arizmendi no se detendría. Sabía que el hombre más poderoso que había conocido estaba ahora dispuesto a destruirla por haber arruinado su plan. Y sabía con un terror profundo, que al llegar al hospital alguien tendría que explicar lo que había pasado. Y al explicar, al decir la verdad, todo el mundo de Mariana se derrumbaría. Pero salvar al bebé valía cualquier precio. El taxi frenó abruptamente frente al hospital.
Mariana salió corriendo antes de que el carro se detuviera por completo. Los médicos, al verla gritar, al ver el estado del bebé, corrieron hacia ella. «Llévenselo. Está intoxicado. Ayuda, por favor». Las enfermeras tomaron al niño con rapidez. Una de ellas gritó órdenes. Todo se volvió un torbellino de luces, voces y movimiento. Y cuando finalmente el bebé fue llevado hacia la sala de emergencias, Mariana se dejó caer en una silla, incapaz de mantenerse en pie. Lo había logrado. Había sacado al bebé. Había salvado una vida. Pero al mismo tiempo, sabía que el verdadero infierno apenas comenzaba. Porque ahora, Héctor Arizmendi sabía que ella estaba viva. Sabe que ella vio todo. Sabe que ella lo escuchó. Sabe que ella tenía pruebas. Y él no iba a permitir que Mariana Rojas respirara mucho más tiempo. El hospital estaba sumido en un caos controlado, ese tipo de desorden que solo los médicos y las enfermeras sabían manejar con precisión quirúrgica. Mariana observaba la camilla desaparecer por el largo pasillo, empujada por 3 enfermeras y un médico que repetía órdenes rápidas mientras sostenía una pequeña máscara de oxígeno sobre el rostro minúsculo de Tomás. Cada segundo que pasaba sin que ella pudiera verlo era un puñal que la atravesaba por dentro. Sentía el corazón golpearle las costillas con una fuerza que dolía, como si su cuerpo entero se negara a aceptar que aún no sabía si el bebé seguiría respirando. Las luces blancas del hospital la cegaban. El olor a desinfectante, mezclado con el aroma agrio de su propio sudor y del polvo de la calle, hacía que su estómago se revolviera. Caminó tambaleándose hacia la sala de espera, donde se desplomó en una silla de plástico, incapaz de controlar el temblor de sus manos. Había logrado escapar. Había logrado sacar al bebé con vida. Pero ahora, ¿qué seguía? Las puertas automáticas se abrieron. Una corriente de aire frío entró como una advertencia, un presagio. Mariana sintió un nudo en la garganta. Miró hacia la entrada del hospital, paranoica, imaginando que los guardias de Arizmendi aparecerían en cualquier momento. Imaginando que él mismo entraría por esa puerta, que sus pasos resonarían en el suelo de mármol como un anuncio de su final. La voz de una enfermera la sacó del trance. «¿Es usted familiar del bebé?», preguntó la mujer con expresión seria. Mariana intentó levantarse, pero le fallaron las piernas. «No soy familia», dijo avergonzada. Soy la limpiadora de la casa donde él vive». La enfermera la miró con sorpresa, luego con comprensión y luego con desconfianza. «¿Quién es la madre? ¿Dónde está ella?». Mariana sintió un peso enorme caerle sobre el pecho. «No pudo venir», respondió en un hilo de voz. «El padre no la dejó salir». La enfermera frunció el ceño. «¿Hay violencia doméstica? ¿Es eso?». Mariana tragó saliva. Eso era apenas la superficie de algo mucho más oscuro, pero si decía demasiado, podrían dudar de ella, podrían detenerla, podrían llamar a la policía equivocada. «El bebé está muy mal», dijo la enfermera en voz más baja. «Tiene signos de intoxicación severa. Estamos tratando de estabilizarlo, pero necesitamos saber si ha ingerido algo específico. Medicamentos, sustancias, cualquier cosa». Mariana sintió que el alma se le caía al piso. Era ahora. Tenía que decirlo. Buscó en su bolso con manos temblorosas. Sacó uno de los biberones contaminados y lo sostuvo frente a la enfermera. «Es esto», susurró. «Saqué esto de su cuna. Yo creo que alguien lo estaba envenenando». La enfermera abrió los ojos, horrorizada. Tomó el biberón como quien sostiene una bomba. «¿Quién le dio esto al niño?». Mariana sintió lágrimas subir. «No lo sé con certeza», dijo, «pero el padre, él sabía. Él no quería llevar al niño al hospital. Él dijo que si venía aquí, no saldría vivo». La enfermera apretó los labios. «Señora, esto es gravísimo. Necesitamos llamar a la policía». Mariana dio un paso atrás, aterrorizada. «No», suplicó. «Si lo hacen, él vendrá por mí, por todos. Ese hombre es poderoso, tiene seguridad privada.
Tiene dinero, tiene contactos. No les va a importar un bebé. No les va a importar la verdad. Usted no sabe qué clase de hombre es él. La enfermera respiró hondo. Lo siento, dijo con firmeza. No podemos ocultar un caso así. Yo estoy obligada a reportarlo. Mariana sintió que el aire desaparecía. Su pecho se oprimió. El hospital comenzó a dar vueltas. Se apoyó contra la pared, temblando. Si llaman a la policía, susurró. Él vendrá aquí, me matará. Le hará algo al bebé. Por favor, espere. Solo déjenme ver si la madre puede venir. Ella está atrapada allá adentro. No sabe cómo escapar. Él la tiene vigilada. Déjenme... Por favor, déjenme intentar traerla. La enfermera la observó por largos segundos, con el corazón dividido entre el deber y la compasión. Finalmente, habló. «Tienes una hora», dijo en voz baja. «Pero si el bebé empeora, yo llamo a la policía. No puedo arriesgar su vida». Mariana asintió, llorando. El peso del mundo sobre sus hombros. Una hora. Solo una hora. La enfermera se alejó hacia el pasillo, llevando el biberón contaminado directamente al laboratorio. Mariana se desplomó de nuevo en la silla, temblando. Una hora para hacer lo imposible. Tomó su celular, marcó el número de la señora Arizmendi. Temblaba tanto que casi dejó caer el teléfono. «Vamos, contesta, contesta». La llamada iba directo al buzón. Otra vez, otra vez, otra vez. Nada. Mariana sintió desespero puro. ¿Cómo iría a buscarla? ¿Cómo volvería a la mansión sin ser capturada? ¿Cómo atravesaría a aseguranza particular? Su mente giraba desesperadamente, hasta que una idea perigosa surgiu. O mayordomo, o único que hesitou, o único que tinha medo, o único que tinha algo na mirada como culpa. Ele sabia mais do que dizia, e podia ser o único que se atreveria a ajudar. Mariana respirou fundo, secou as lágrimas com a manga e saiu do hospital quase tropeçando. Lá fora, o sol começava a se esconder detrás de los edifícios, deixando a cidade com uma luz amarelo-alaranjada que parecia incendiar tudo. O ar estava quente, pesado. As buzinas dos carros ecoavam como se o mundo estivesse em outro ritmo, totalmente desconectado do desespero que ela vivia. Mariana correu até a avenida e levantou a mão. Um táxi parou. Ela entrou de uma vez. «Leve-me cerca de la mansión Arizmendi», dijo, sin decir la dirección exacta. «¿Cerca?», preguntó o taxista desconfiado. «¿No quiere que la deje en la entrada?» Mariana sacudiu la cabeza. «No, solo cerca». O taxista deu de ombros e começou a dirigir. Durante o caminho, a imagem de la senhora Arizmendi chorando no topo da escada a perseguia. O bebê frágil contra seu peito. O grito desesperado que parecia ter saído de uma alma quebrada. «Salva-lo!» O táxi virou uma esquina e a mansão apareceu ao longe, iluminada demais para uma casa tão sombria. «Aqui está bien», dijo Mariana. Pagou, desceu rápido e esperou que o carro se afastasse. Entonces, se escondió detrás de um auto estacionado, observando a entrada principal. La seguridad seguía allí. Los guardias, los policías privados. La camioneta negra del señor Arizmendi. No podría entrar por la puerta principal, no podría entrar por el portón lateral que ya habrían revisado, y por detrás había perros. Mariana apretó los dientes. No quedaba tiempo. Necesitaba encontrar al mayordomo. Recordó algo. Al lado de la mansão había un callejón estrecho, por onde os funcionarios às vezes jogaban sacos de lixo para o caminhão coletar. Se dirigiu para lá. Quando chegou, viu ele. O mayordomo estava fora, fumando um cigarro com o rosto visivelmente tenso. Parecia alguém que queria fugir de si mesmo, alguém que carregava um segredo pesado demais. Mariana se aproximou devagar. «Senhor Arturo», sussurrou. Ele deu um salto, deixou cair o cigarro e olhou ao redor assustado. «Que haces aqui?» sussurrou. «Te dije que não volvieras. Necesito hablar con usted», disse ela com lágrimas nos olhos. «Por favor. Es cuestión de vida ou muerte». Arturo arregalou os olhos. «El bebê?»
Mariana asentió. Está vivo, pero muy mal, lo llevé al hospital, y si usted no me ayuda, él no va a sobrevivir. O mayordomo pasó a mão pelo rosto, desesperado. No puedo, murmuró. Si el Señor me descubre, me matará. Usted no sabe quién es ese hombre, no sabe lo que es capaz de hacer. Mariana sintió una onda de furia, tristeza e coraje se misturando dentro de ella. Yo sí lo sé, levantó a voz, sin conseguirse controlar. Lo vi todo, y me importa un carajo lo que me haga a mí. Pero el bebé no tiene culpa, ese niño va a morir si no la saco de ahí. Arturo baixó a cabeza envergonzado. Señora Mariana, yo no puedo enfrentarme a él. No puedo. Tengo hijos. Él puede destruirme. Mariana dio un paso para más perto. Y si no me ayuda, usted será cómplice de la muerte de un bebé inocente. O silencio cayó como un golpe. Arturo tremeu. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Yo sabía que algo estaba mal, confesó. Él hablaba por teléfono diciendo cosas horribles. Y la señora, ella lloraba por las noches. Yo la escuchaba. Yo sabía que algo pasaba con el bebé. Pero no tuve valor. Mariana colocó a mão sobre o braço dele. Téngalo agora. O mayordomo respirou fundo, como alguém prestes a saltar de um abismo. Que necessitas que haga? Perguntou finalmente. Mariana sentiu as pernas quase cederem em alívio. Necesito entrar, disse firme. Necesito sacar a la señora. Ella tiene que ir al hospital. Ella tiene que ver a su hijo y tiene que decir la verdad antes de que sea tarde. Arturo olhou para a mansão con medo. Él está furioso. Ha estado gritando desde que te fuiste. Todos tenemos miedo. Mariana se aproximó más. Por favor, Arturo, ayúdeme. Ayude a ese niño. Ayude a su madre. Es su única oportunidad. Arturo fechou os olhos, respirou fundo e finalmente asentiu. Hay una entrada detrás da cocina, dijo. Yo puedo abrirla. Solo tienes que entrar rápido. Si él te ve, no me verá, prometió Mariana. Lo juro. Arturo levantó a cabeza, determinado pela primeira vez. Entonces ven, sígueme. Él caminhou rápido pelo callejón, desviándose da vista dos guardas. Abriu uma porta estreita que dava para a lavanderia interna. Mariana entrou. A porta se fechou atrás dela, e o mundo voltou a ficar preso entre aquelas paredes. La señora está em sua habitação, sussurrou Arturo. Pero tienes que tener cuidado. Él está vigilando todo. Está fuera de sí. ¿Y si te encuentra? Mariana engolió seco. No lo hará, dijo. No esta noche. Arturo señaló el pasillo. Corre, antes de que cambie de opinión. Mariana respiró hondo. Y corrió. Corrió como nunca en su vida. Corrió hacia el corazón del peligro. Corrió hacia la mujer que necesitaba salvar a su hijo. Corrió hacia el capítulo más oscuro de su destino. Y no sabía que, justo al otro lado del pasillo, Héctor Arismendi la estaba esperando. Mariana avanzó por el pasillo con el corazón en la garganta, moviéndose como una sombra entre otras sombras. Cada cuadro colgado en las paredes, cada lámpara antigua, cada alfombra mullida, le parecía ahora parte de un escenario preparado para una obra macabra. La mansión, silenciosa en apariencia, estaba cargada con una tensión casi física, como si las paredes contuvieran gritos que nadie se atrevía a escuchar. El eco lejano de voces masculinas llegó desde el área del despacho. No alcanzaba a distinguir las palabras, pero reconoció el tono. Órdenes, amenazas veladas, control. La voz de Héctor Arismendi era como un metal frío raspando el aire. Mariana pegó la espalda a la pared y contuvo la respiración, esperando que él no saliera justo en ese momento. El mayordomo no había exagerado. El ambiente entero olía a miedo. Siguió avanzando, dobló una esquina y subió las escaleras de servicio, esas que normalmente usaban las empleadas para no contaminar las escaleras principales con su presencia. Cada peldaño crujía apenas, y ese crujido le parecía un disparo en medio del silencio. Sin embargo, nadie salió a detenerla. Cuando llegó al segundo piso, se asomó con cautela al pasillo principal. Reconoció la alfombra gruesa,
las puertas blancas con molduras doradas, los jarrones caros que decoraban las esquinas. La puerta de la habitación de la señora Arismendi estaba cerrada. Desde dentro no se oía nada. Mariana se acercó con pasos casi inaudibles y tocó suavemente. Nada. Volvió a tocar, esta vez un poco más fuerte. «Señora», susurró, «soy yo, Mariana». Al principio pensó que no había nadie, pero entonces oyó un sonido ahogado, un movimiento ligero, como un sollozo contenido. La llave giró despacio por dentro. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Un ojo enrojecido la observó desde la penumbra. «Mariana». La voz de Isabel era un susurro roto. «¿De verdad eres tú?» Mariana empujó la puerta suavemente y entró, cerrándola detrás de sí. Isabel Arismendi estaba irreconocible. Su cabello, antes perfectamente recogido, caía desordenado sobre sus hombros. El maquillaje se había escurrido dejando rastros negros bajo sus ojos. Tenía el labio inferior ligeramente hinchado y un moretón apenas visible en el brazo, donde la tela de la blusa estaba algo arrugada. «Señora». Mariana sintió que las lágrimas amenazaban con salir de nuevo. «Lo logré, lo saqué. Su hijo está en el hospital». Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas inmediatamente. «¿Está vivo?», preguntó, con miedo de la respuesta. «Sí», dijo Mariana con firmeza. «Respira. Está muy mal, pero está con médicos de verdad. Está en emergencia. Están haciendo todo lo posible». Isabel se llevó las manos al rostro y soltó un sollozo que parecía venir desde un lugar muy antiguo dentro de ella, un lugar que llevaba demasiados años silenciado. «Dios mío», murmuró, «Dios mío, gracias». Se dejó caer en la orilla de la cama, temblando. Mariana se acercó. «No tenemos mucho tiempo», dijo. «El hospital sospecha intoxicación. Les di uno de los biberones. Lo están analizando. Y si descubren veneno, van a abrir una investigación. Van a hacer preguntas. Usted tiene que estar allí. Tiene que proteger a su hijo. Y tiene que decir la verdad». Isabel levantó la cabeza alarmada. «¿La verdad?», repitió, como si la palabra pesara toneladas. Mariana asintió. «Escuché una parte de lo que dijo la enfermera», añadió con cuidado. «Que él no es el padre biológico, que usted se lo confesó a su hermana. Y también escuché al señor hablando de un plan, de discreción, de que la nodriza había arruinado algo. Señora, él sabía que su hijo estaba siendo envenenado. Lo sabía. Y no hizo nada». Isabel cerró los ojos con fuerza, como si una luz demasiado fuerte la hubiera alcanzado de repente. «Nunca quiso a ese niño», susurró. «Nunca lo miró como un hijo. Cuando supo la verdad, cuando le dije que Tomás no era suyo, creí que se iría, que me dejaría, pero no lo hizo. Se quedó. Pero algo cambió en sus ojos. Todo se volvió frío, distante. Empezó a controlar cada cosa, cada visita, cada movimiento. Tragó saliva. Me dijo que si el niño vivía, la prensa terminaría sabiendo, que mi aventura destruiría su reputación, sus negocios, sus alianzas políticas. Dijo que yo había convertido a Tomás en una amenaza, no para la familia, sino para su imagen. Mariana sintió náuseas. «¿Y usted?», preguntó con suavidad. Isabel se abrazó a sí misma. «Yo era cobarde», admitió con la voz quebrada. «Lo dejé decidir demasiadas cosas. Le creí cuando dijo que todo era por mi bien. Pero cuando empecé a ver al niño debilitarse, supe que algo estaba mal. Pedí más médicos. Él los rechazó. Llamó a uno de sus amigos de confianza y de pronto todo se volvió secreto. Pastillas que yo no entendía, complementos que nunca vi antes. Y la nodriza. Ella tenía miedo. Yo lo vi en sus ojos. Abrió los suyos de golpe, mirando a Mariana con desesperación. «Él quiere borrar a Tomás sin ensuciarse las manos», susurró. «Quiere que parezca que fue una enfermedad, algo inevitable, y después todo será silencio». Mariana respiró hondo, sintiendo que cada palabra confirmaba lo que temía. «Entonces ya no podemos quedarnos aquí»,
dijo. Él no va a detenerse. Ahora que el niño está en el hospital, va a intentar controlar la situación desde afuera. O, peor. Isabel la miró aterrada. ¿Crees que iría al hospital? ¿Que intentaría? No lo sé, admitió Mariana. Pero sé que el doctor me dijo que tenían que reportar el caso. Están obligados. Y si la policía se involucra, él intentará manipular todo a su favor. Decir que yo secuestré al niño, que usted es una madre inestable, que todo es un malentendido. Sus ojos se encontraron. La única forma de detenerlo, añadió Mariana, es que usted hable, que diga la verdad antes que él. Isabel se levantó de golpe. No puedo, murmuró. No tengo pruebas. Él tiene abogados, dinero, poder. Tiene contactos en la policía. Si me enfrento a él, lo perderé todo. Y si lo pierdo todo, ¿con qué cuidaré a mi hijo? Mariana apretó los puños. Si no se enfrenta a él, no tendrá hijo que cuidar. La frase cayó como un martillazo. Isabel la miró, con lágrimas desbordando otra vez. Tengo miedo, confesó. Mucho miedo. Mariana se acercó y tomó sus manos. Yo también, dijo. Pero el miedo no nos salvó antes, no salvó a mi hijo, y no salvará al suyo. La diferencia es que ahora tenemos una oportunidad, pequeña pero real. El hospital tiene el biberón. Van a encontrar veneno. Eso no lo puede borrar ni con sobornos, no esta vez. Y si usted se presenta, si dice lo que sabe, si cuenta lo que escuchó, lo que él dijo, lo que él hizo, entonces la historia no será solo la palabra de él contra la nuestra. Será una madre luchando por la vida de su hijo. Isabel cerró los ojos y respiró hondo. Su cuerpo temblaba, su alma tambaleaba, pero en algún lugar, detrás de todo ese miedo, algo empezaba a despertar. Algo que el lujo, las apariencias y la obediencia ciega habían enterrado durante años. La mirada de Isabel cambió apenas. Una chispa diferente apareció detrás de sus ojos enrojecidos. ¿Está vivo de verdad?, preguntó una vez más, como el ancla que necesitaba. Sí, afirmó Mariana sin dudar, y nos está esperando. El silencio duró unos segundos más, y entonces Isabel tomó una decisión. Entonces vámonos, dijo, antes de que él regrese aquí arriba. Mariana no se lo esperaba tan pronto, pero el alivio se mezcló con un nuevo tipo de miedo, el miedo a fracasar en el último momento. ¿Tiene alguna bolsa?, preguntó. No podemos salir por la puerta principal como si nada. Él sabe que yo escapé, sabe que vine por usted. Si nos ve juntas, no nos dejará pasar. Isabel asintió, abrió el armario con manos trémulas y sacó un abrigo largo, oscuro, que podía ocultar un poco su rostro. También tomó unas gafas de sol grandes del tocador. Pareceré ridícula, murmuró. Parecerá menos reconocible, corrigió Mariana. Y eso es lo que importa. Mientras Isabel se arreglaba el abrigo, Mariana se acercó a la ventana. Desde allí podía ver parte de los jardines y la entrada principal. Vio a dos guardias hablando entre sí. Uno de ellos miró hacia el portón lateral, donde ella había escapado antes. Apretó los dientes. No podemos salir por la misma puerta por la que yo salí, dijo. Ya deben estar vigilando esa zona. ¿Hay otra salida? Isabel dudó un momento. Hay una puerta de servicio que da directamente al garaje, explicó. De allí se puede llegar a la calle por la salida de proveedores, pero siempre está cerrada con código. Solo mi esposo, el chofer y Arturo lo saben. Mariana sintió una chispa de esperanza. Arturo ya nos ayudó una vez, dijo. Si llegamos hasta él, podremos salir. Isabel asintió, aunque estaba claramente nerviosa. Justo cuando iban a abrir la puerta de la habitación, escucharon pasos firmes en el pasillo. Mariana se congeló. Isabel también. Los pasos se detenían, se acercaban, se detenían de nuevo. Una voz sonó del otro lado de la puerta. «Isabel», dijo Héctor Arizmendi, con una calma aterradora. «Abre, tenemos que hablar». El corazón de ambas se desbocó. Mariana miró a Isabel con pánico.
Isabel la miró de vuelta empapada en sudor frío. «No digas nada», susurró Mariana. «No abras. Haz como si no estuvieras». Pero él no era un hombre que aceptara silencios. «Sé que estás ahí», añadió con voz más grave, y sé que la empleada volvió. Arturo no es tan discreto como cree. El alma de Mariana se desplomó. Arturo había sido descubierto, tal vez no por traición, sino porque la paranoia de Héctor lo hacía ver más de lo que la gente quería mostrar. La manija de la puerta se movió. Estaba cerrada por dentro, pero eso solo ganaría unos segundos. Mariana susurró. «¿Tiene llave maestra?» «Claro que sí», murmuró Isabel. «Es su casa». El golpe no tardó. Un impacto fuerte hizo vibrar la puerta. «Isabel, abre, ahora», ordenó Héctor sin rastro de paciencia. Otro golpe. La madera se astilló apenas. Mariana miró alrededor buscando desesperadamente otra salida. La ventana. Era alta, pero no imposible. Debajo, un pequeño saliente de piedra. Más abajo, el jardín lateral. «Por la ventana», susurró. «Podemos bajar por el saliente y rodear hacia la parte trasera». Isabel la miró como si estuviera loca. «¿Estás loca?», repitió ella en voz baja. «¿Quieres que me rompa el cuello? ¿Quiere quedarse aquí con él?», devolvió Mariana. «Es eso o nada». Otro golpe en la puerta, más fuerte. Esta vez la moldura crujió. «¡Isabel!», rugió Héctor. «Abre la maldita puerta o la derribaré». La decisión tenía que ser inmediata. Isabel miró la ventana, miró la puerta, miró sus manos temblorosas. Luego levantó la barbilla apenas. «Ayúdame», dijo. La adrenalina se apoderó de Mariana. Abrió la ventana con esfuerzo. El aire frío de la tarde entró cortante. Miró hacia abajo. No era una caída mortal, pero sí peligrosa. Si se inclinaban con cuidado, podían alcanzar el saliente, avanzar algunos pasos y luego saltar al césped. Otro golpe en la puerta. El marco se quebró parcialmente. «Voy primero», dijo Mariana. «Si yo puedo, usted también». Se sentó en el alféizar, giró el cuerpo hacia afuera y buscó apoyo con los pies. El corazón le martillaba en los oídos. Sus manos sudaban. El viento le golpeaba el rostro. Despacio, muy despacio, logró apoyar su peso en el saliente de piedra. No se cayó. Respiró hondo. «Ahora usted», dijo tendiendo la mano. Isabel se acercó a la ventana, pálida como una sábana. «No puedo», murmuró. «Tengo vértigo». «Míreme a mí, no mire abajo», ordenó Mariana. «Ponga un pie aquí». «Eso es. Ahora el otro. Yo no la voy a soltar». El siguiente golpe en la puerta fue tan fuerte que las bisagras chirriaron. «Isabel, te juro que si no abres ahora...» Ella apretó los ojos, respiró hondo y confió. Mariana la sujetó con ambas manos, tirando de ella hacia el saliente. Por un segundo, sintió que las dos rodarían hacia abajo. Un segundo eterno. Pero logró estabilizarla. Las dos se quedaron pegadas a la pared, respirando agitadas, mientras dentro de la habitación el ruido cesaba por un breve momento. Luego, un último impacto. La puerta cedió. La voz de Héctor entró como una ola venenosa. «¿Dónde estás, Isabel?», escupió. «¿Crees que puedes esconderte de mí en tu propia casa?». Mariana y ella se movieron con cuidado hacia la izquierda, siguiendo el saliente con pasos cortos. Cada movimiento parecía un milagro. El viento jugaba con el abrigo de Isabel, amenazando con desequilibrarla. «No mire hacia abajo», repetía Mariana. «Solo un poco más. Ya casi llegamos a la esquina. Desde ahí podremos saltar al jardín. Arturo nos abrirá la puerta de servicio». Pero justo cuando estaban a punto de girar hacia la parte trasera de la mansión, la voz de Héctor sonó mucho más cerca. «¿Así que escapaste por la ventana?», dijo desde el interior, con una calma cruel. Mariana sintió un escalofrío. Él se asomó desde la misma ventana por la que ellas acababan de salir. Los vio, a los 2 pasos de ellas, pegadas a la pared, suspendidas en una decisión imposible. «Siempre fuiste dramática, Isabel.
dijo con una sonrisa torcida. Podrías haberlo hablado como una adulta, pero preferiste hacer esto. Espectáculo de mala telenovela. Isabel no pudo evitar mirarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia y miedo. «Te odio», susurró. Él rió suavemente. «No, no me odias», corrigió. «Me necesitas, porque sin mí no eres nadie. Y sin mí, tu hijo está solo en un hospital, etiquetado como víctima de una madre inestable». Mariana apretó la mandíbula. «No está solo», dijo. «Yo estoy con él y el hospital tiene pruebas. Ya no puede esconderse». Héctor la miró con un desprecio absoluto. «Tú», dijo, «eres un error que nunca debí permitir. Una empleada que se creyó heroína». Se inclinó un poco más, bajando la voz. «¿De verdad crees que un análisis de laboratorio podrá conmigo?», preguntó. «¿Crees que no tengo jueces, policías, directores de hospitales en mi nómina? Si quiero, ese informe desaparece antes de ser impreso. Y tú que te convertirás en la loca que secuestró a un bebé por delirio maternal. Nadie te creerá». Mariana sintió que cada palabra era una bofetada. Héctor continuó. «Te daré una oportunidad», dijo en tono casi amable. «Vuelve adentro, las dos. Yo hablaré con mis abogados. Diremos que fue una reacción exagerada, que estás agotada, Isabel, que una empleada confundió los síntomas del niño. Volveremos a la normalidad». «¿Normalidad?», repitió Isabel con una risa amarga. «¿Llamas normalidad a ver morir lentamente a mi hijo?». Héctor perdió la sonrisa. «Estás haciendo esto más difícil de lo necesario», gruñó. «Te estás poniendo en mi contra, por un niño que ni siquiera es mío». La frase, dicha así, al aire, ya no era un secreto. Ya no podía ser enterrada. Mariana sintió que algo, por primera vez, estaba a su favor. «Gracias», dijo en voz baja. Héctor frunció el ceño. «¿Por qué me das las gracias?». «Porque acabas de decir en voz alta», respondió Mariana, «la razón perfecta para que todos sospechen de ti. Si algo le pasa al niño, todos sabrán que es el heredero que no es tuyo, el hijo que te estorba, el recordatorio de traición. Y tú, el hombre que se negó a llevarlo al hospital, el hombre que controlaba sus medicinas, el hombre que amenazó a su propia madre». Los ojos de Héctor se oscurecieron. Por primera vez, se veía realmente peligroso. No solo manipulador, no solo poderoso, peligroso. «Nadie escuchó eso», espetó. «¿Estás seguro?», preguntó una voz detrás de él. Héctor se giró. En la puerta de la habitación, pálido, con el cigarro aún temblándole en los dedos, estaba Arturo. En su mano, un pequeño dispositivo brillaba. Era un teléfono. La luz roja del icono de grabación seguía encendida. «Yo sí lo escuché, señor», dijo el mayordomo, «y lo grabé todo». El tiempo se detuvo. Mariana sintió que el corazón se le subía a la garganta. Isabel soltó un pequeño sollozo ahogado. Héctor quedó paralizado por un segundo que lo cambió todo. «Arturo», dijo Héctor, casi en un susurro, «¿qué crees que estás haciendo?». El mayordomo tragó saliva, pero no bajó el teléfono. «Lo que debía hacer desde el principio», respondió. «Detenerlo». Un grito distante llegó desde la planta baja. «Señor, señor Héctor», era uno de los guardias.